Solamente dígale gracias, porque yo sé que tu palabra entrará a mi corazón. Abra su mente, abra su corazón y dígale gracias, Padre bueno, por tu bondad y por tu misericordia. Allí donde está, yo quisiera que usted pueda abrir su Biblia. Vamos a leer la palabra del Señor. No se siente por un minuto más, por favor, en reverencia a la palabra del Señor. Vamos a compartir este mensaje de hoy y una vez más decirle, Señor, gracias, porque eres tú quien habla a mi vida. Mateo 6, Mateo capítulo 6, versículos, vamos a leer los versículos 14 y 15, donde el Señor una vez más podemos darnos cuenta de que nos enseña un modelo importante de oración. Pero vamos a terminar estos dos versículos, este modelo de oración, con los versículos 14 y 15. Mateo 6 lo tenemos, 14 y 15. Y dice la palabra de Dios: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Wow, qué palabras tan penetrantes, poderosas. Amén. Tome asiento, quédese con este versículo. Y luego, muy buenos días a todos. Antes que nada, que el Señor os bendiga. Y vamos a analizar y a continuar este tiempo de campaña. Perdona, libera tu corazón del pasado, los beneficios de un corazón perdonador. Acabamos de leer esta palabra allí en los versículos y nos damos cuenta que el beneficio más importante que podemos nosotros recibir, ¿qué es? El perdón. Y no solamente cualquier perdón. Déjeme decirle que el mismo Dios, aquel que creó los cielos, la tierra, aquel que le creó a usted, aquel que muchas veces las cosas invisibles no podemos llegar a ver, esas cosas el Señor las creó. Aquel con todo su poder, con toda gloria, Él nos da y nos otorga el perdón. Wow. Podríamos decir, Señor, ¿me merezco yo acaso ese tipo de perdón? Yo no sé qué es lo que usted ha hecho en el pasado, en el momento, ayer, o no sé qué es lo que va a hacer después, pero sí le puedo decir una cosa: ante cualquier tipo de circunstancia o de malas acciones que nosotros cometamos, porque llevamos pecado dentro, Dios está dispuesto a perdonarnos. Amén. En los mensajes anteriores, si recuerda, vamos a hacer rápidamente un repaso allí y vimos en un primer mensaje de esta campaña el propósito y el llamado divino a través del perdón. El propósito y el llamado divino a través del perdón. Recuerdan, el pastor Ricardo Díaz estuvo allí compartiendo este mensaje donde Jesús tenía un propósito con la vida de Pedro. Mire el hermano que tiene a su lado y dile: Dios tiene un propósito con tu vida. Y no solamente tenía un propósito especial que se ejerció en el momento, y todos sabemos la historia de Pedro, ¿verdad? Pero nos damos cuenta de que Jesús le pidió entrar a su barca. Le pidió entrar allí en su ámbito natural, que él era un pescador, ¿se acuerdan? Y luego Jesús entró no solamente en su barca, sino que entró en su corazón. Jesús no solamente quiere estar en tu hábitat de hogar, de trabajo, en el ambiente donde tú te manejes, sino que Él quiere entrar a tu corazón. Ese es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. El domingo pasado nuestro pastor Vicente también estuvo compartiendo una palabra: ¿cómo perdemos la vida abundante? Donde recordemos algo muy importante también, que no todo en esta vida es maravillosa. Tenemos un enemigo en común, un enemigo. Y ese es el adversario, Satanás, que dice la palabra de Dios que vino ¿a qué? A matar, a robar, a destruir. Y no vino a destruir solamente las cosas naturales, físicas, sino que Él quiere destruir nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente. Ese es el propósito del enemigo, de nuestro enemigo.
pero donde sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Jesús, nuestro Señor, es un Dios todopoderoso y Él está a la puerta diciéndote: aquí estoy, querido, ábremela, porque quiero darte vida abundante. Qué maravilloso es nuestro Señor. Y vamos a desarrollar este mensaje de una manera muy conocida en una historia de David. ¿Cuántos conocen la historia de David? ¿No? Pero no nuestro querido David Andreu, no todos lo queremos y lo conocemos, sino a David, no aquel pequeñín que venció al gigante, ¿se acuerdan? Y Dios lo había separado con un propósito especial. Pero para poder llegar a ese propósito, él tuvo que pasar muchas circunstancias difíciles en la vida que no sé si yo las aguantaría. Aunque el Señor venga y me diga: mira, te voy a poner rey de tal sitio, pero tienes que pasar por esto y por el otro. Tantas cosas difíciles que David vivió. Y vamos a analizar esta historia, a desarrollar este tema de una manera con unos puntos muy importantes. Y empezamos diciendo, en primer lugar, el corazón perdonador se mantiene limpio. Ese es uno de los beneficios que podemos recibir. Muchos de nosotros siempre buscamos, anhelamos beneficios en nuestras vidas, ¿sí o no? Ya sea en cualquier tipo de ámbito. Por lo general, el ser humano siempre busca más beneficios visibles en el que pueda yo disfrutar, y no está mal. Pero el mayor beneficio que nosotros podemos recibir de parte de Dios es mantener nuestro corazón limpio. ¿Y por qué digo mantener? Porque estamos viviendo en una sociedad tan difícil, tan complicada, que muchas veces o siempre se nos hace difícil mantenernos limpios delante de Dios. Wow, entonces ¿eso qué quiere decir? Mira, es un pecador. Claro que sí, pecamos todos los días. Pero por eso necesitamos. Mira, ayer en Los Varones estábamos viendo una parte de este mensaje. Y nuestro pastor compartía que necesitábamos limpiarnos físicamente día a día. ¿Por qué? Porque si no, imagínate, empezamos a oler mal. La cosa empieza no a funcionar de una manera agradable. Necesitamos limpiarnos todos los días nuestro cuerpo físico. Asearnos, estar atentos a nuestro aspecto. Pero el único que puede llegar a lo más profundo de nuestros corazones es nuestro Señor, nuestro Dios. Y mantener en este caso un corazón limpio, mira, es un beneficio para la persona, en este caso, que otorga el perdón. Nosotros ya hemos recibido el perdón de parte de Dios cuando le dijimos en su día: Señor, te acepto en mi vida, en mi corazón. Ahora, ese mismo perdón que el Señor me dio a mí, ahora yo tengo que dárselo a aquella persona que quizás me hizo daño, que quizás me falló, que quizás me mintió, que quizás me defraudó. Queridos, todos no estamos libres de cometer cualquier error y de fallarle a alguien, porque somos seres imperfectos. Somos seres que podemos cometer errores, muchas veces intencional y otras veces sin darnos cuenta. Pero siempre estamos con eso. ¿Por qué? Porque llevamos el pecado, la naturaleza humana, hijos de Adán, que en cualquier momento podemos fallar. Pero sin embargo, cuando yo otorgo aquel perdón que Dios me dio a mí, entonces es un beneficio y Dios va a empezar a trabajar en su vida manteniendo nuestro corazón limpio, puro y agradable delante de Él. El rencor, queridos hermanos, mira, la amargura son una prisión a la cual estamos confinados cuando odiamos a alguien o cuando alguien nos cae mal. Qué difícil es agradar a todo el mundo. Qué difícil es estar con alguien. Mira, incluso nuestra propia familia, los que convivimos juntos, muchas veces hay diferencias, ¿sí o no? Y muchas veces decimos: uy, ¿cómo quisiera? Pero nos aguantamos, ¿sí o no? Porque no podemos, porque somos seres que fallamos, que estamos propensos a caer, a defraudar. Pero eso no me tiene que hacer prisionero de aquella amargura. ¿Acaso yo tengo que tomar todos los errores de la persona que está conmigo?
No, porque eso me va a llevar a ser una persona amargada, afligida, triste, y el enemigo se va a aprovechar. Ahí es cuando va a entrar Satanás, va a venir a hacer su propósito, que es matar, robar y destruir. Matar tu vida espiritual, destruir todo aquello que tú estás formando. Eso es lo que quiere el enemigo. Y robar la paz que Dios nos da a través de su palabra, a través de su perdón. Entonces nos damos cuenta en la historia, mira, y vámonos rápidamente a Primera de Samuel, vamos a leer 18, el capítulo 18, y leemos en los versículos 10 y 12. Primera de Samuel, y vamos un poquito a la historia de David. Primera de Samuel 18, versículos 10 y 12. David en su relación con Saúl mantuvo un corazón limpio. ¿Y por qué decimos en su relación? Mira lo que dice la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 18, 10 y 12. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días el arpa. Y tenía Saúl en la lanza en la mano. Y la arrojó a Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Vámonos al versículo 14, nos saltamos uno. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Mira, qué historia tan... Uno de los, vamos a decir en este caso, vamos a decir que vivencias de parte de David tan difícil que tenía que afrontar. Que el mismo rey, imagínate, le tira la lanza para poder matar a David, y David tenía que esquivarse. Pero sin embargo, David, ¿qué hizo allí? La palabra de Dios, ¿qué dice? Se conducía prudentemente. Cuando nosotros mantenemos el corazón limpio, queridos, Dios nos hace caminar de una manera prudente. ¿Y qué quiere decir cuando somos prudentes? Que somos sensatos, que analizamos la situación, que le decimos: Señor, ilumíname antes de actuar, antes de hablar, de una manera prudente. Pero dice la palabra del Señor, porque Jehová estaba con David. Y ese es un beneficio tan importante para nuestras vidas, queridos. Cuando nosotros nos mantenemos con un corazón limpio, Dios trabaja en medio de nuestros corazones, en medio de nuestras vidas, en nuestra manera de caminar, de trabajar, de convivir, de hablar. Dios va a trabajar en medio de esas situaciones. ¿Por qué? Porque lo hacemos con prudencia. Dios quiere mantener nuestro corazón limpio, y ese es un beneficio, queridos hermanos, que nada, ningún tesoro en el mundo vale más que aquello: mantener un corazón limpio. Y la palabra de Dios dice allí que habían espíritus malos que atormentaban a Saúl. Debemos de tener mucho cuidado con ello. Mucho cuidado, ¿por qué? Porque habíamos dicho al principio, la semana pasada se predicó que el enemigo, que el diablo vino ¿qué? A matar, a robar y a destruir, y a introducirse en aquellas personas que le abren las puertas de sus corazones. Mucho cuidado. Habían espíritus malos atormentando a Saúl. ¿Por qué? Porque su corazón prácticamente se ensució de su egoísmo, de la envidia. Se ensució de aquello que pensaba que David se lo quería quitar. Dio cabida para que los espíritus empiecen a trabajar, y se convirtió en un hombre amargado, en un hombre que se pasaba enojado, que quería solamente la venganza. Tenía rencor en su corazón. Y dice la palabra de Dios que en un arranque de ira trató de matar a David. Pero David, a pesar de todo esto que él estaba viviendo, se mantuvo con un corazón limpio. Ahora pregúntale al hermano que tienes a tu lado: ¿cómo está tu corazón? No me contestes, dígale. Dígaselo al Señor.
Queridos hermanos, la prudencia es una virtud que viene de parte de Dios cuando mantenemos el corazón limpio. Pero mira lo que ocurrió allí en la historia también. Y luego Saúl incluso emprendió una campaña de perseguimiento para poder matar, ¿no? Para poder tratar de destruir. Pero sin embargo, David se mantenía prudente con un corazón limpio. Porque el corazón limpio nos libera del rencor y nos libera de la amargura. Y cualquier decisión que nosotros tomemos, no importa la situación, las circunstancias que estemos viviendo, cualquier decisión va a ser con prudencia porque nuestro corazón está limpio, porque Dios habita en un corazón limpio. Dios trabaja en un corazón limpio. En segundo lugar, queridos, un corazón perdonador es humilde delante de Dios y de los hombres. Vaya beneficio. ¡Wow! Impresionante. Un corazón perdonador es humilde delante de Dios y de los hombres. Por ahí uno decía, no, si a mí con que Dios vea mi corazón, eso me vale, el resto me da igual. No nos tiene que dar igual. Y no por presumir o por vanagloriarnos, sino porque tenemos que ser un testimonio vivo y real de que Jesús está en nuestros corazones, limpiando día a día nuestras vidas. Amén. La actitud de reconocer con humildad que Dios es el dueño de todo, eso es lo que mantuvo siempre David en su corazón. Nuestra actitud tiene que ser todos los días de mantener y saber de que Dios es el dueño de mi vida, de que Dios es el dueño de mi trabajo, de que Dios es el dueño de mi casa, de mi familia, de todo lo que tengo. Dios es el dueño de todo y yo solamente me humillo ante Él, porque Dios quiere que permanezcamos con un corazón humilde. La humildad de David le permitió entender de que él no tenía que tomar la venganza. Wow. Y eso nos pasa muchas veces. Cuando nos hacen un daño, lo primero que pensamos es cómo quisiera vengarme de este. ¿A que sí? Es lo primero que se nos viene a la mente. Algún día me las vas a pagar. Es lo primero que se nos viene a la mente. ¿Y este qué se creerá? Esa es la actitud humana. Pero nuestra actitud siempre tiene que estar con humildad, sabiendo de que Dios es el que va a defenderme en cualquier tipo de situación o circunstancia. La palabra de Dios en Romanos 12:19 dice el Señor. El apóstol Pablo habló a la iglesia en Roma y dijo: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Entonces nosotros no tenemos que tomar nuestro juicio con nuestras propias manos, sino que dejar todo en las manos del Señor. La humildad de David le permitió entender de que debe perdonar, pues Dios es el legítimo juez. Dios es el legítimo juez. Mira lo que dice, estuvimos leyendo la palabra de Dios, empezamos leyendo el versículo 12 de Mateo 6, dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es una súplica, una petición, una oración delante de nuestro Dios. Señor, perdona mis deudas, así como yo también tengo que perdonar a los que me deben, a mis deudores. Y no te está hablando de bueno, entonces al que le dejé 1,000 euros ya no le tengo que cobrar. Si se los dejaste, pues espera que te lo pague. Y si no te lo paga, bendícelo, perdónalo. Bueno, esas son cosas que no sé cómo usted las habrá arreglado, si es que tiene allí algún tipo. Pero el Señor dice: perdona nuestras deudas. ¿Por qué? Porque nosotros somos deudores de todo lo que hemos, de nuestras acciones, de todo lo que hacemos, del mal comportamiento que tenemos delante de Dios y de los hombres. Habíamos dicho, ¿no? Con humildad delante de Dios y de los hombres. Nuestras acciones muchas veces no son acorde. A nadie le gusta muchas veces cómo yo me comporto. ¿Y acaso por ello yo tengo que machacarlo? ¿O a mí no me gusta el comportamiento del hermano? ¿Acaso yo tengo que machacarlo? No.
Cada uno tiene una idea, una forma de caminar y de pensar. Y tenemos que saber vivir, como dice la palabra de Dios, unánimes en un mismo sentir. Estamos estudiando eso hoy en Filipenses. Unánimes, defendiendo, combatiendo la fe en un mismo sentir. Cuando hablamos de la unanimidad, estamos hablando de un corazón que entiende que el único propósito es llevar el evangelio a aquellas personas que no conocen. Llevar el perdón a aquellas personas que no conocen. Perdonar las ofensas a aquellas personas que nos han hecho mal. La humildad de David le permitió entender de que Dios es quien hará la verdadera justicia. Es Dios quien hará la verdadera justicia. Perdonar, queridos hermanos, es un fruto de la humildad, porque así nomás nadie perdona. Algunos dicen por ahí, hay una frase, yo digo una frase mentirosa: yo perdono pero no olvido. Eso no es perdón. Entonces, o bueno, vale, te perdono pero algún día me las vas a tener que pagar. Eso no es perdón. El perdón tiene que salir del corazón, y el perdón otorga la humildad y el entendimiento de saber de que no importa si me pagará o no importa el daño que a lo mejor me causó, simplemente yo le perdono y Dios se encargará de hacer justicia si hubo daño. David nunca se tomó la justicia por sus propias manos, y tuvo la oportunidad más adelante lo dice. Tuvo la oportunidad, ¿se acuerdan? La historia dice que Saúl lo persiguió hasta las montañas, allí ya cansado con un batallón. ¿Y sabe qué es lo peor? Saúl perdió sus últimos años tratando de vengarse de algo que ni siquiera existía. Y a veces nosotros vivimos así, tratando de vengarnos por algo que ni siquiera ha existido. O aunque haya existido, perdemos el tiempo. Y lo peor, el rey condujo a más de 3,000 soldados con él, haciéndoles también perder el tiempo. Sus últimos años allí de vida, perdiendo el tiempo, tratando de matar, tratando de deshacerse de David. Pero sin embargo, Dios le dio la oportunidad. Yo pensaba cuando estaba leyendo esta historia, y yo pensaba, tuvo la oportunidad David de matar a Saúl. Quizás fue una prueba para David también, imagínense. Una prueba tremenda, porque no es que le hizo un daño de que, bueno, te quedé debiendo allí 100 euros y no te los pago. Ese daño no es insignificante. Quería matarlo. Pero sin embargo, David, ¿qué hizo? Prudentemente y con humildad delante de Dios y delante de todos los hombres, los soldados que tenía David y los soldados que estaban con Saúl, se dieron cuenta de que David no hizo justicia con sus propias manos, sino que se las dejó al Señor. Queridos, y a veces perdemos el tiempo en tantas cosas vanas que ni siquiera a veces valen la pena. Perdemos el tiempo en lugar de buscar más al Señor, en lugar de decirle: Señor, mantén mi corazón limpio, quiero buscarte cada día. Predicar el evangelio, compartir de su palabra, ser de buen testimonio, edificarnos, ir creciendo día a día. Perdemos el tiempo en otra serie de cosas y no nos damos cuenta que el tiempo va pasando. Y cuando ya mi espalda ya no puede más, mis piernas ya están que no pueden avanzar un paso más, ahí queremos. Y hemos perdido tanto tiempo en cosas vanas que no valen la pena. Vamos a ver ese último punto después. Un corazón perdonador, en tercer lugar, y aquí vamos. Escucha la voz de Dios y se enfoca en lo más importante. Un corazón perdonador escucha la voz de Dios y se enfoca en lo más importante. Cuando decimos de lo más importante, estoy hablando me refiero a lo que estaba hablando antes, en este caso.
Seguramente la actitud de humildad al perdonar constantemente a Saúl le valió a David, en este caso, tener una fluida comunicación con el Señor. Esto es importante. Imagínate la desesperación de David al ver que su rey le estaba persiguiendo para matarlo. Su actitud no solamente era de humildad, sino que era de ir a su Señor y clamar. Y estar todo el tiempo, Señor. Mira, hay algo que muchas veces nosotros los seres humanos cometemos este error y esperamos que ocurra aquello. Que empecemos a vivir una desgracia para poder buscar a Dios. ¿Sí o no? Mientras estamos todo de maravilla, va funcionando todo bien, tenemos un buen trabajo, nos va bien en la vida, hemos adquirido cositas, una familia agradable, nos vamos por ahí de paseo, unas lindas vacaciones, disfrutamos de la vida, nos olvidamos de Dios. Estamos sanos, fuertes, pero cuando empezamos a vivir circunstancias difíciles en nuestras vidas, nos acordamos de Dios. Y ahí empezamos a clamar. Ahí queremos escuchar la voz de nuestro Dios. Y nos olvidamos de que Dios tiene que estar siempre en lo bueno y en lo malo. Siempre tiene que ser el centro de nuestras vidas. David se mantuvo con esta actitud, en comunicación con Dios. Mira, la palabra de Dios dice ahí en Santiago 4:6. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La mayor gracia que podemos recibir en este caso es la humildad de parte de nuestro Dios. Hemos ya recibido el favor de nuestro Señor, su gracia, su perdón. Y es lo que recibió David. Por eso él se mantuvo con una actitud siempre en comunicación con el Señor. Se me vino a la memoria el Salmo ese maravilloso, el Salmo 121. Un hombre, David, cuando recibió el perdón de parte de Dios y le otorgó el perdón a Saúl, él se negó y se despojó de todo lo que él podía hacer. Vengarse, tomar la justicia con sus propias manos. Y yo me imaginaba allí, ¿no? Un hombre que fue usado por Dios. David, como dice la palabra, un hombre conforme al corazón del Señor, donde escribió salmos. Y el primero que se me vino a la mente fue el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. Un clamor, una oración hecha cántico en favor de su vida. ¿De dónde vendrá mi socorro? David se decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De mi venganza? Tenía gente con él, David. Tenía un ejército con él. ¿De mi ejército? ¿De mi fama? Como futuro rey, mi socorro viene del Señor, aquel que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos han cantado esta alabanza? Alzaré mis ojos a los montes. Qué maravilla. ¿De dónde? Wow. Eso es Dios. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y no dará mis pies al resbaladero. ¿Por qué? Porque Él es el que me guarda. Así como guardó al pueblo de Israel, así como guardó a David, así como guardó a todos aquellos que le buscaron y le siguieron. Así Él te quiere guardar, querido. Pero mantén una comunión con Dios, un corazón perdonador, escucha la voz de Dios y se enfoca en lo más importante. ¿Qué fue lo más importante para David? Mantenerse con un corazón limpio, humilde. Y nos damos cuenta una vez más que la historia
había contaminado, en la historia había contaminado Saúl su corazón por la sed de venganza. Pero sin embargo, David siempre se mantuvo con ese corazón perdonador. Esto sucede cuando nosotros cuando damos rienda suelta a nuestros propios deseos y enfocamos las cosas en cosas de poca importancia. Cuando enfocamos nuestras vidas en cosas que no tienen valor, queridos, le estamos dando importancia a que crezca aquello y que mengue lo más importante, que es nuestra relación con Dios, que es el saber escuchar la voz. Eso es lo más importante. David se enfocó en lo más importante, que era el propósito en el cual Dios lo había tomado. Él había sido ungido como rey de Israel. Lo buscó el profeta, pero todavía no era el tiempo. Él esperó hasta que Dios le otorgara aquello que le había prometido. Dios en su palabra nos ha hecho muchas promesas. Muchas maravillas tenemos delante de nuestras manos, de nuestros ojos. Y a veces nos enfocamos en otra serie de cosas. Y para ir terminando, queridos, el perdón no es un beneficio para el ofensor. El perdón trae enormes beneficios para nuestras vidas y para nuestro propio corazón. Tenemos el mayor ejemplo de perdón y de beneficio. Ese es nuestro Señor Jesús. El mayor ejemplo que nosotros podamos ver. Y si nos damos cuenta de la historia y sabemos todo aquello que Jesús padeció para poder perdonar a aquellos que le ofendieron. Él no tuvo en ningún momento una actitud de venganza, sino que fue manso y humilde de todo corazón, con el propósito de otorgar perdón a aquellos que le hicieron daño. Un beneficio que hoy en día nosotros podemos recibir a través de nuestro Señor Jesús. Si Jesús mora en nuestros corazones, nosotros podemos perdonar. No importa el daño que recibamos. No importa si nos defraudan, nos decepcionan. No importa si nos mienten, no importa. Mi corazón siempre debe permanecer un corazón perdonador para todos aquellos que están a mi alrededor. Jesús lo hizo. David lo hizo. No perdió el tiempo. Ese es el mayor beneficio, querido, que podemos nosotros recibir cuando tenemos un corazón perdonador. Amén. Y hoy en día es difícil eso. Hoy en día podemos decir qué difícil es perdonar a aquellas personas que están a tu alrededor. Hemos vivido, esta semana, todo lo que se ha vivido allí, ¿no? Con lo de la presidencia, con la gente que no está de acuerdo, cómo la gente quiere tomar su propia venganza en sus manos, hacer justicia. Y a nosotros, como hijos de Dios, nos queda solamente decir, Señor, haz tu justicia en aquellas personas que también nos gobiernan. Porque eso también Dios nos demanda. Tener un corazón perdonador y orar por nuestras autoridades. No juzgarles, sino que más bien que el Señor haga justicia. Amén. Cierra sus ojos ahí donde está. Cierra sus ojos. Y yo quiero que usted pueda meditar en esta palabra y pensar en los beneficios reales que Dios nos está prometiendo a cada uno de nosotros. Beneficios que solamente a través del perdón podemos recibir. Hable con el Señor y dígale, Señor, hoy en esta mañana te abro mi corazón, te abro mi mente, para que tú puedas, Señor, otorgarme un corazón perdonador, sin importar lo que me hayan hecho. Porque sabemos que la iglesia perfecta no existe. Pero que sí sabemos que alguien perfecto puede sanar nuestro corazón. La palabra de Dios dice en Proverbios 17:22, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos.
Haga que su corazón se mantenga limpio para que su propio cuerpo pueda mantenerse sano, pueda mantenerse con fuerza. También dice Proverbios 17:9, el que perdona la ofensa cultiva el amor, pero el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Cultivemos ese amor que Dios nos ha dado. Recordemos lo que empezamos leyendo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Dios nos está ofreciendo ahí una vez más el perdón. Dios nos está ofreciendo un corazón limpio, sano, humilde, que sepa escuchar la voz de Dios, que busque lo más importante, el crecimiento, para poder actuar con madurez con mi hermano, perdonándole, amándole, no mirando sus defectos, sus errores, no haciendo justicia con mis propias manos, sino que solamente perdonándole, recibiendo aquel gran beneficio. Señor Padre, qué grande eres, mi Señor Jesús. Con tu amor, con tu perdón, con tu misericordia, Señor, te hiciste el mayor ejemplo para mi vida. Por eso te doy las gracias, Señor. Hoy en día tú me das un borrón y cuenta nueva, porque quiero una vez más enfocar mi vida. Dígale, quiero reenfocar mi vida, Señor, en tus propósitos. Perdóname, dígale, Señor, primeramente perdóname. Una vez más, aquí estoy delante de ti. Me has hecho tu hijo, Señor, y como mi Padre me estás otorgando el perdón. Por eso en esta hora, Señor, también dígale, ayúdame a poder perdonar a aquellas personas que me ofenden. Ayúdame a enfocarme, Señor, en lo más importante, que es saber escuchar tu voz. Gracias, Señor, por tus maravillas, mi Señor. Gracias, Padre bueno. Yo quisiera que en esta hora, si hay alguien que no ha recibido aún a Jesús como su Señor y perdonador de su vida, hoy es el tiempo. Querido amigo, querido hermano, a las personas que nos escuchan a través de las redes, no estamos escuchando, no estamos aquí porque hemos querido, sino porque Dios tiene un propósito para su vida. ¿Alguien quiere ser sanado en esta hora? Por el poder de Dios, así como lo fue David. Hoy es el momento. Solo levante su mano, vamos a orar. Estaremos orando por usted. Los demás vamos a seguir orando. Amén. Amén, gloria a Dios. El Señor conoce tu vida y tu corazón, querido, y está viendo tu mano levantada. Dígale, Señor, perdóname una vez más. No me merezco nada de lo que he obtenido, de lo que tengo. Ni siquiera tu perdón me merezco, pero sin embargo tú me lo estás dando hoy en día. Dígale, te entrego mi vida y mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dígale, Señor, aquí estoy delante de ti, Padre bueno, como una persona con fallos, con errores, pero que busca un corazón limpio delante de ti, Señor. Que busca el mayor beneficio para poder obtener esa vida en la abundancia que tú nos ofreces. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dígale por el perdón que me has dado. Gracias, Señor, porque una vez más sé que me amas. En el nombre de Jesús, Padre bueno, recibe a aquellas personas que han levantado sus manos. Gracias te damos, mi Señor.